Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La Tierra es realmente pequeña. La historia de la humanidad ha estado confinada durante mucho tiempo a la Tierra. Para nosotros, lo es todo, literalmente, nuestro mundo. Pero en comparación con el universo en su conjunto, la Tierra no es más que una partícula dentro de una mota de polvo. Esto se debe a que el tamaño del universo, o el cosmos, está casi más allá de la comprensión. De hecho, es tan grande que hemos tenido que crear una unidad de medida especial basada en la velocidad de la luz. La luz es lo más rápido del universo, en solo un segundo recorre 186.000 millas o 300.000 kilómetros. Eso, en términos identificables, equivale a dar 7 vueltas alrededor de la Tierra. En base a eso, cuando los científicos hablan del cosmos, usan años luz. Esa es la distancia que recorre la luz en todo un año. Para ponerlo en cifras, unos 6 billones de millas, o 10 billones de kilómetros. Si eso no fuera ya lo suficientemente notable, considere que el cosmos contiene en su interior aproximadamente 100.000 millones, o 1011, galaxias. Y dentro de cada galaxia, hay aproximadamente 1011 estrellas y 1011 planetas. Si haces los cálculos, te darás cuenta de que nuestro planeta es uno de los 1022 planetas del cosmos. Terriblemente insignificante. Los seres humanos conocen desde hace mucho tiempo las propiedades físicas básicas de la Tierra. Hace unos 2.000 años, los científicos ya estaban investigando su naturaleza. Incluso calcularon que la masa terrestre no era infinita ni plana. En el siglo III a.C., Eratóstenes, el director de la famosa Gran Biblioteca de Alejandría en Egipto, descubrió que la Tierra era una esfera. Un día, mientras leía un rollo de papiro, Eratóstenes se enteró de que en Siena, la moderna Asuán, cerca del Nilo, los palos no proyectan sombra al mediodía. Esto implicaba que al mediodía en Siena el sol estaba directamente sobre nuestras cabezas. Así que Eratóstenes experimentó. Colocó un palo en el suelo de Alejandría, y observó que al mediodía había una sombra en la ciudad. A partir de esto, llegó a la conclusión de que la Tierra no podía ser plana. Tenía que estar curvado. Si la Tierra fuera plana, ambos palos no tendrían sombra simultáneamente o estarían en el mismo ángulo con respecto al Sol y, por lo tanto, tendrían la misma longitud de sombra. Incluso logró utilizar la diferencia en las longitudes de las sombras para calcular correctamente la circunferencia de la Tierra. Pero tuvo que contratar a un hombre para que recorriera la distancia entre Alejandría y Siena, una caminata de unos 1000 kilómetros, para obtener la medida final que necesitaba para calcular la suma. Este descubrimiento fue crucial. Basándose en este conocimiento, los exploradores ambiciosos zarparon en pequeñas embarcaciones. Puede que nunca lo sepamos hasta dónde llegaron. Sin embargo, el espíritu de exploración sigue siendo impulsado por la ciencia hasta el día de hoy. ¿Qué son los satélites sino barcos que navegan por el espacio? Las estrellas y los planetas siempre nos han llamado para enseñarnos sobre la Tierra y su lugar en el universo. Desde antes de los albores de la historia, los humanos han mirado al cielo, y han intentado encontrarle sentido a esos pequeños puntos que brillan en el cielo nocturno. Pero no solo los miraron, sino que también se dieron cuenta de que podían usarlos. Hace unas 40.000 generaciones, nuestros antepasados nómadas fijaron las fechas de las reuniones anuales con otras tribus de otras tierras observando la posición de las estrellas. También usaron las estrellas para calcular el ritmo de las estaciones para saber cuándo ciertas frutas estarían listas para ser recolectadas, y cuándo migrarían los antílopes y los búfalos. Todo esto es posible gracias al movimiento regular y predecible de los cuerpos celestes. De hecho, si trazas el movimiento de los planetas a lo largo del tiempo, verás que están haciendo una especie de bucle en el cielo. Esta observación llevó a Ptolomeo, que trabajó en la Biblioteca de Alejandría en el siglo II d.C., a plantear una teoría. Para Ptolomeo, la Tierra era el centro del universo,
y las estrellas y los planetas giraban a su alrededor. Era una teoría que se mantuvo durante siglos. Solo en 1543 Nicolás Copérnico teorizó radicalmente que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Ahora se veía al Sol como el centro del universo. El modelo se perfeccionó aún más unos 60 años después. El astrónomo de origen alemán Johannes Kepler tuvo en sus manos los datos impresionantemente completos recopilados por el fallecido Tycho Brahe, un noble danés y astrónomo observacional. Basándose en estos conjuntos de datos, Kepler calculó que las órbitas de los planetas alrededor del Sol no eran circulares, como se pensaba anteriormente, sino que de hecho eran elípticas. Esto formó la primera de sus 3 leyes del movimiento planetario, y siguen en uso en astrofísica hasta el día de hoy. Kepler también tenía una teoría muy interesante. Argumentó que una fuerza a la que llamó magnetismo impactaba en los cuerpos a distancia. Esto explicaría por qué los planetas se aceleran cuando se acercan más al Sol. Si le suena familiar, es porque Kepler básicamente anticipó la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton alrededor de medio siglo. Venus es infernal e inhóspito, pero Marte podría ser habitable. El viejo refrán dice, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Se basa en la idea romana de que Venus era la diosa del amor, mientras que Marte era el dios de la guerra. Es una expresión bonita, pero la física es otra cosa. No hay forma de evitarlo. Venus es básicamente la versión del infierno de nuestro sistema solar. Como Venus está 60 millones de kilómetros más cerca del Sol que la Tierra, hace mucho calor. Las temperaturas de la superficie pueden alcanzar niveles de 900 grados Fahrenheit o 480 grados. Se pone peor. Podemos averiguar de qué está compuesta la atmósfera del planeta. La espectroscopia astronómica se utiliza para analizar la luz reflejada en Venus. Muestra que la atmósfera es, de hecho, un 96% de dióxido de carbono. Y por encima de su superficie, las nubes están compuestas de ácido sulfúrico concentrado. Esto crea el efecto invernadero que ayuda a mantener el planeta caliente. Venus ciertamente no suena como el tipo de lugar para pasar unas vacaciones románticas. Las cosas son un poco diferentes en Marte. Tampoco sería un buen lugar para la luna de miel, pero al menos es un poco más parecido a la Tierra. Marte es el planeta más cercano a la Tierra y, en algunos aspectos, es bastante similar. Tiene casquetes polares, nubes blancas, tormentas de polvo. Incluso sus días duran 24 horas. Esas similitudes pueden explicar por qué pensamos que los extraterrestres son marcianos. El mito marciano se remonta al bostoniano Percival Lowell, fundador del Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona, en 1894. Lowell se convenció de que había indicios de canales de agua en la superficie de Marte. Pensó que debían haber sido excavados por la vida inteligente del planeta. Aunque, por supuesto, más tarde se demostró que su condena era falsa, el mito aún persistía en la cultura popular. Dicho esto, no es una idea descabellada que los humanos podamos vivir algún día en Marte. El planeta es más frío que la Tierra. Las temperaturas oscilan entre 0 grados, y menos 80 grados o entre 32 grados Fahrenheit y menos 112 grados Fahrenheit. Sin embargo, eso no es muy diferente de lo que ocurre en la Antártida, donde los humanos pueden sobrevivir y sobreviven. El mayor desafío para los humanos que viven en Marte sería el abastecimiento de agua. No hay cuerpos de agua abiertos en Marte y no hay agua en su atmósfera. Las cosas se complican aún más porque la presión atmosférica es tan baja que el agua se evaporaría mucho más rápido que en la Tierra. Dicho esto, si pudiéramos derretir los casquetes polares de Marte para llenar los canales de agua construidos como los que Lowell creyó haber visto, entonces tal vez algún día los humanos podamos llamarnos marcianos. Puede que haya vida en otros planetas, pero es poco probable que llegue a la Tierra en naves espaciales. En general, si algún día van a haber marcianos de verdad, quizás, solo seamos nosotros los humanos.
Pero esto no impide que nos hagamos preguntas relacionadas: ¿hay vida en otros planetas o en otras galaxias? No podemos estar seguros, pero hay una cosa de la que podemos estar razonablemente seguros. Los extraterrestres definitivamente tendrían un aspecto muy diferente al nuestro. Basta con pensar en toda la variedad de vida en la Tierra. Desde bacterias unicelulares hasta ballenas, insectos y humanos, la evolución ha creado una rica cornucopia. Ha sido un proceso largo y lento lleno de mutaciones aleatorias y, lo que es más importante, depende de las condiciones de la Tierra. Esto significa que no hay razón para pensar que las formas de vida de otro planeta se parezcan en algo a las de la Tierra. Después de todo, este otro planeta tendría condiciones completamente diferentes y una historia evolutiva diferente. Pero eso no significa que no podamos intentar adivinar cómo sería esta otra vida. ¿Qué hay de Júpiter? Bueno, Júpiter es un enorme planeta gaseoso con abundante hidrógeno y helio en su atmósfera. Si hubiera formas de vida allí, podrían existir como globos gigantes de gas, tal vez incluso de kilómetros de diámetro. Probablemente se propulsarían expulsando ráfagas de gas, y quizás produjeran su propio alimento mediante un proceso similar a la fotosíntesis de las plantas aquí en la Tierra. Dicho esto, si vamos a comunicarnos con extraterrestres, es poco probable que nuestro primer punto de contacto sea en persona. Lo más probable es que contacten con nosotros primero a través de ondas de radio. Esto se debe a que la radio es una forma barata, rápida y sencilla de comunicarse a grandes distancias. Cualquier civilización extraterrestre avanzada sabrá que incluso una civilización tan simple como la nuestra probablemente habría desarrollado los conceptos básicos de la radio e intentaría usarla para recibir transmisiones desde el espacio. Así que eso es probablemente lo que intentarían enviarnos. Pero, ¿qué tipo de mensaje enviarían? Algo como una secuencia de números primos podría funcionar bien. Esto se debe a que el mensaje ideal debe indicar de forma clara y concisa que es deliberado y que lo envía una forma de vida inteligente. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Podríamos hacer contacto físico con la vida en otros planetas? Bueno, es teóricamente posible, pero la política lo hace improbable. En 1958, se inició el proyecto Orion. La idea era crear un avión interestelar que fuera propulsado por enormes cantidades de energía. Esta energía se produciría mediante pequeñas explosiones atómicas fuera de la aeronave. Pero no iba a ser así. En 1963, los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un tratado que prohibía la detonación de armas nucleares en el espacio. Y así de fácil, se perdió la posibilidad de que una nave estelar tipo Orión alcanzara las estrellas. La ciencia moderna no es tan moderna, los antiguos jonios llegaron primero, pero su trabajo fue suprimido durante siglos. Para la mayoría de las personas, la ciencia moderna tiene algún tipo de asociación con la Ilustración o con personas como Copérnico y Da Vinci, que fueron a su vez productos del Renacimiento del siglo XVI. Pero, de hecho, la ciencia moderna tiene raíces mucho más profundas. Los jonios de Grecia fueron sus antepasados. Jonia era una región del Mediterráneo oriental, lo que hoy podríamos considerar las islas griegas orientales y la costa occidental de Turquía. En la antigüedad, se encontraba en la encrucijada de la civilización. Jonia no solo era un centro de comercio, sino que la región también estaba influenciada por egipcios, babilonios y otras poderosas civilizaciones. Cada una de estas civilizaciones tenía sus dioses, que se pensaba que reinaban en el territorio. Esto dejó a los jonios un poco confundidos. ¿A quién debían adorar, al dios griego Zeus o al babilónico Marduk? La conclusión a la que llegaron fue sorprendente. Determinaron que, en cambio, los principios de la física y las leyes de la naturaleza gobernaban el mundo. Los jonios empezaron a experimentar y, por lo tanto, marcaron el comienzo de una revolución científica. Quizás lo más famoso es que Demócrito inventó el concepto de átomo alrededor del 430 a.C. Es una palabra griega que significa incortable. Argumentó que cuando cortas una manzana, tu cuchillo en realidad atraviesa los espacios vacíos entre los átomos.
En consecuencia, determinó que cada objeto podía considerarse compuesto por átomos y espacios vacíos. Sin embargo, lamentablemente, los enfoques jónicos experimentales y el aprendizaje fueron suprimidos durante siglos. Podemos culpar al Pitágoras griego por ello. Pitágoras y sus discípulos creían que el mundo, al ser perfecto y divino, obedecía las leyes geométricas establecidas. Todo lo que necesitaban era pensamiento puro y nada más. La experimentación no tenía cabida en esta mentalidad académica. Fundamentalmente, los más grandes filósofos del mundo clásico, entre ellos Platón y Aristóteles, estuvieron profundamente influenciados por las ideas de Pitágoras. En los siglos V y IV a.C., empezaron a argumentar que la experimentación no era diferente del trabajo manual en el campo. Era, por lo tanto, un trabajo solo apto para esclavos. El trabajo intelectual puro debe, por el contrario, ser teórico. Cuando el cristianismo se hizo dominante, también adoptó la noción pitagórica de un mundo divino perfecto. En consecuencia, se suprimieron los esfuerzos científicos que podrían haber llevado a nuevos descubrimientos que amenazaban la doctrina. Esta censura proyectó una larga sombra. Pasó hasta el siglo XVI antes de que se restableciera el método científico de observación y experimentación. La luz ocupa un lugar especial en nuestro universo. Incluso basándonos en lo que podemos ver con nuestros ojos y con los telescopios, está claro que el universo es un lugar maravilloso y misterioso. Las estrellas que explotan, el polvo cósmico, los cometas y la riqueza de los colores planetarios son increíbles en sí mismos. Pero lo que es aún más sorprendente es que hay mucho más sobre el cosmos que podemos explicar pero que no podemos ver. El caso clásico es la velocidad de la luz. Lo increíble no es solo su velocidad, sino también el hecho de que esta velocidad es constante y nada puede superarla. Albert Einstein calculó estas propiedades de la luz a principios del siglo XX mediante una serie de lo que llamó Gedankenexperimente, que en alemán significa experimentos mentales. He aquí un ejemplo. Imagina que estás en un coche, a punto de cruzar un cruce ferroviario. Hay un tren en las vías en ángulo recto con usted y se dirige al mismo cruce. Al acercarte al cruce, te das cuenta de que llegarás a él exactamente al mismo tiempo que el tren. Así que reduce la velocidad justo a tiempo para evitar el accidente. Imagina en cambio que un amigo tuyo está al otro lado de la vía férrea cruzando tu camino. Está más adelante en la carretera en la que estás, y te está viendo conducir directamente hacia él. Ahora, el experimento mental, ¿qué pasaría si tanto usted como el tren viajaran cerca de la velocidad de la luz? Tu amigo te verá gracias a la luz reflejada en tu coche. Si la velocidad de la luz fuera variable, la luz te alcanzaría a la velocidad de la luz más la velocidad del automóvil. La luz reflejada en el tren, que no viaja hacia ti, solo llegaría a la velocidad de la luz. En otras palabras, tu amigo te vería llegar al cruce antes que el tren. ¿Cómo pueden tu amigo y tú experimentar el mismo evento de manera diferente? Einstein se dio cuenta de que situaciones contrarias a la intuición como estas solo podían evitarse si se seguían las siguientes reglas. En primer lugar, la luz siempre viaja a la misma velocidad, sin importar quién la observe. En segundo lugar, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Las Voyager 1 y 2 transportan nuestra civilización por el espacio. Desde que Eratóstenes descubrió que la Tierra era curva, los exploradores y viajeros se han inspirado en la ciencia para viajar y descubrir nuevos reinos. Nada simboliza mejor nuestra sensación de descubrimiento que los viajes de las naves espaciales no tripuladas que viajan a través de nuestro sistema solar y salen al espacio. La NASA lanzó las Voyager 1 y 2 al espacio en septiembre y agosto de 1977, respectivamente. Las dos naves espaciales fueron ingeniosamente diseñadas, están hechas de millones de piezas ensambladas de forma redundante. Esto significa que si una parte falla, otra puede cumplir su función. Por ejemplo, cada uno tiene 3 tipos diferentes de computadoras, y cada computadora está duplicada en sí misma. Sus fuentes de energía están pensadas para durar.
Es como tener una pequeña central nuclear a bordo. La energía se produce por la descomposición de un gránulo de plutonio. Ambas naves también nos proporcionan muchos datos, incluidas fotografías que se envían a la Tierra por radio. Linda Moravito, del equipo de la Voyager, pudo utilizar algunas de estas imágenes en 1979 para descubrir un volcán activo en Io, la luna más interna de Júpiter. Las naves Voyager no solo nos envían señales, sino que también llevan información sobre los mejores aspectos de la humanidad. Los científicos decidieron esto con mucho cuidado. Sabían que si las formas de vida extraterrestres interceptaran las señales de la Tierra, sin duda se confundirían mucho. Lo más probable es que capten las señales de las transmisiones de radio y televisión. Su imagen de la Tierra sería una mezcla de anuncios de automóviles y detergentes, mezclada con ráfagas de mensajes oficiales enviados en tiempos de crisis y guerra. ¿Qué pensarían de nosotros? Ahora, no hay nada que podamos hacer con esas señales, ya se han enviado. Sin embargo, el equipo de la Voyager decidió adjuntar a cada nave un fonógrafo de cobre bañado en oro con un cartucho y un lápiz. En las fundas de aluminio de los discos había incluso instrucciones sobre cómo reproducir los discos. Los discos estaban llenos de grabaciones sobre lo que la NASA pensaba que era único e interesante de la Tierra. Incluyeron información sobre la corteza cerebral y los sistemas límbico de nuestro cerebro, así como saludos en 60 idiomas humanos. Hubo una hora de música de culturas de todo el mundo, así como de sonidos de la naturaleza y las tecnologías modernas. Es una selección de materiales bastante amplia. Quizás los extraterrestres que lo encuentren admiren nuestros logros. O tal vez simplemente no lo entiendan. Al menos podemos decir que lo intentamos.